Aquella noche no esperaba nada fuera de lo común. La casa estaba en silencio, salvo por el lejano sonido del televisor en el cuarto de estar, donde mi hermano, Diego, y su amigo, Julián, veían una película. Habían pasado todo el día juntos, entre risas y videojuegos, y yo me había mantenido al margen, centrado en mis cosas. Pero cuando Diego subió a su habitación antes que Julián, dejando a su amigo a solas en el sofá, el ambiente en la casa cambió. A pesar de lo relajado que parecía Julián, algo en su mirada esa noche me hizo sentir un extraño cosquilleo en el estómago. Quizá era la forma en que sus ojos se mantenían en mí un segundo más de lo necesario, o cómo su sonrisa se tornaba un poco más suave cuando me dirigía la palabra. Pero, como siempre, deseché esos pensamientos. Era el mejor amigo de mi hermano. No había razón para pensar más allá. Mientras me preparaba para acostarme, pasé por el salón para apagar las luces. Julián seguía allí, tumbado en el sofá con una manta ligera cubriéndolo. El brillo tenue de la televisión iluminaba sus facciones, haciéndolo parecer más relajado, casi vulnerable. Su cabello desordenado y su sonrisa fácil lo hacían parecer más joven, pero había algo en la intensidad de su mirada que me hizo detenerme en seco. ¿Ya te vas a dormir?, preguntó, su voz baja pero llena de una calidez que me tomó por sorpresa. Sí, solo venía a apagar esto, respondí, señalando la lámpara que aún brillaba en la esquina del salón. Pero incluso mientras hablaba, sentí la presión de su mirada en mi rostro, como si tratara de leer algo más profundo en mis palabras. Julián se incorporó un poco, dejando que la manta cayera a un lado, revelando la camiseta ajustada que llevaba puesta. La ropa resaltaba la musculatura que había desarrollado en los últimos años, un recordatorio de que ya no era el adolescente que conocí cuando empezó a visitar nuestra casa. ¿Te molesta si me quedo despierto un rato más?, preguntó, y la suavidad de su tono hizo que mis defensas bajaran de inmediato. No, para nada. Haz lo que quieras, contesté, pero al darme la vuelta para irme, su voz me detuvo. Oye, ¿puedo preguntarte algo?, dijo, con un deje de inseguridad que no esperaba de alguien como él. Me volví, cruzando los brazos frente al pecho. Claro, dime. Julián pareció dudar un momento, sus ojos clavados en los míos mientras sus dedos jugueteaban con la manta. ¿Alguna vez sientes que no estás siendo completamente honesto contigo mismo?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. El corazón me dio un vuelco. No sabía a qué se refería exactamente, pero la intensidad de su mirada me hizo sentir que hablaba de algo más grande, algo que había estado cargando en silencio. Por un instante, consideré simplemente dar una respuesta vaga y marcharme, pero algo en mí decidió quedarse. Creo que todos lo sentimos alguna vez, respondí con cautela, acercándome un poco más al sofá. Sus ojos seguían fijos en los míos, y pude ver cómo su pecho subía y bajaba lentamente, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. A veces pienso que... Julián se detuvo, cerrando los ojos un instante antes de exhalar profundamente. A veces pienso que hay cosas que no digo por miedo a lo que la gente pueda pensar. El ambiente entre nosotros se volvió denso, casi tangible. Sentí la necesidad de sentarme junto a él, y antes de darme cuenta, ya lo había hecho. «Puedes ser honesto conmigo», dije, intentando que mi voz sonara tranquila, aunque mi interior estaba en completo caos. La forma en que Julián me miró en ese momento cambió todo. Había una mezcla de miedo, esperanza y algo más, algo que no podía nombrar, pero que hizo que mi piel se erizara. Y entonces, en el silencio de esa noche, las palabras que él pronunció cambiaron para siempre nuestra relación. Julián tomó aire profundamente, como si lo que estuviera a punto de decir necesitara toda la fuerza que pudiera reunir. Sus ojos seguían clavados en los míos, y el silencio entre nosotros era tan pesado que sentía cada segundo estirarse. Finalmente, sus labios se movieron,
y aunque su voz fue apenas un susurro, las palabras resonaron con claridad en la habitación. A veces siento cosas que no entiendo del todo, y cuando estoy aquí, contigo, es como si todo eso cobrara sentido, pero al mismo tiempo me asusta. Su confesión me dejó sin palabras. No sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar. Había algo en la forma en que sus ojos me imploraban comprensión que me desarmó por completo. Mi mente se llenó de preguntas, pero mi corazón latía con fuerza, como si ya supiera la respuesta a todas ellas. Julián, comencé, pero mi voz se quebró. Tuve que tragar saliva y empezar de nuevo. ¿Qué estás tratando de decirme? Él bajó la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de la manta que aún tenía sobre sus piernas. Por un momento pensé que no iba a responder, que tal vez se había arrepentido de abrirse conmigo. Pero entonces levantó la vista, y en sus ojos vi una determinación que no había visto antes. Creo que siempre lo he sabido, pero nunca me atreví a decirlo, dijo finalmente. Me atraen los hombres, y tú haces que me sienta cosas que no debería sentir. No puedo evitarlo. El aire pareció abandonar mis pulmones. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el universo entero esperara mi reacción. Había imaginado este momento en innumerables ocasiones, pero nunca pensé que realmente sucedería. Julián, el amigo de mi hermano, el chico que había conocido durante años, acababa de abrir su corazón de una manera que pocos se atreven a hacer. No tienes que sentirte culpable por eso, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. No estás solo en esto. Sus ojos se iluminaron con algo que podría haber sido alivio, pero también había miedo en su expresión. Era como si esperara que, en cualquier momento, mi respuesta cambiara, como si todo esto fuera un sueño del que podría despertar. ¿De verdad lo piensas?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Asentí, y sin pensarlo demasiado, extendí una mano hacia la suya. El contacto fue eléctrico, un gesto tan simple que envió un escalofrío por mi columna. Julián no se apartó. En cambio, sus dedos se entrelazaron con los míos, y por primera vez esa noche lo vi sonreír, aunque de forma tímida. Nunca he hablado de esto con nadie, confesó, ni siquiera con Diego, pero contigo siento que puedo ser yo mismo. Mi pecho se llenó de una calidez que no podía explicar. Había algo en sus palabras, en la sinceridad de su confesión, que me hizo sentir una conexión más profunda con él. Quería protegerlo, asegurarlo de que estaba bien, de que no tenía que esconderse más. Julián, lo que sea que sientas, está bien. No tienes que luchar contra ello, dije, mi voz ganando firmeza a medida que hablaba. Él asintió lentamente, pero su mirada seguía siendo vulnerable, como si aún estuviera esperando algún tipo de rechazo. Me incliné un poco más hacia él, mi otra mano encontrando su rostro. Mis dedos rozaron su mejilla, y él cerró los ojos ante mi toque, dejando escapar un suspiro tembloroso. Nunca pensé que esto podría pasar, murmuró, sus palabras apenas audibles. ¿Qué cosa?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Julián abrió los ojos, y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Esto, respondió, antes de inclinarse hacia mí. Su beso fue inesperado, pero no dudé en responder. Fue suave al principio, como una pregunta esperando respuesta, pero pronto se volvió más profundo, más cargado de emoción. Podía sentir la urgencia en su contacto, como si este momento fuera algo que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Mis manos encontraron su rostro, sosteniéndolo mientras el beso se intensificaba. Había algo en su vulnerabilidad, en la forma en que se entregaba completamente a este momento, que me hizo sentir más vivo que nunca. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad, nuestras frentes tocándose mientras intentábamos procesar lo que acababa de ocurrir. No puedo creer que acabo de hacer eso, dijo Julián,
con una mezcla de incredulidad y emoción en su voz. Yo tampoco, pero no me arrepiento, respondí, mi voz firme. Él dejó escapar una pequeña risa, una que estaba cargada de alivio y alegría. Tampoco yo. Nos quedamos en silencio por un momento, nuestras manos aún entrelazadas mientras el mundo seguía girando a nuestro alrededor. Había algo profundamente íntimo en ese momento, algo que iba más allá de las palabras. Sabía que habíamos cruzado una línea, pero no sentía miedo, solo una extraña mezcla de emoción y tranquilidad. Esa noche, mientras el mundo dormía, Julián y yo compartimos algo que no podía deshacerse. Era un momento que nos cambiaría para siempre, una conexión que había estado latente durante años y que finalmente habíamos permitido que floreciera. El ambiente en la sala se había transformado por completo. Lo que antes era un espacio familiar, ahora parecía un lugar cargado de emociones, un refugio para algo que había estado enterrado durante demasiado tiempo. Julián y yo permanecíamos juntos en el sofá, nuestras manos entrelazadas, mientras el peso de lo que acabábamos de compartir aún flotaba en el aire. Siempre me pregunté cómo sería esto, murmuró Julián, rompiendo el silencio. Su voz era suave, apenas un susurro, como si hablar en voz alta pudiera romper el hechizo del momento. ¿Esto? Pregunté, inclinándome ligeramente hacia él. Él asintió, bajando la mirada hacia nuestras manos unidas. Su pulgar trazaba pequeños círculos sobre mi piel, un gesto tan íntimo que me hizo estremecer. Estar con alguien que realmente me entienda, sentirme aceptado. Mis ojos se fijaron en los suyos y vi en ellos una vulnerabilidad que nunca antes había notado. Era como si Julián, el chico seguro y despreocupado que siempre había conocido, hubiera bajado todas sus defensas, mostrándome una parte de sí mismo que guardaba celosamente. Julián, no tienes que esconder quién eres, dije, mi voz firme pero cálida. No conmigo. Él dejó escapar un suspiro tembloroso y asintió, pero su expresión seguía siendo incierta, como si aún estuviera luchando contra años de dudas y miedos. Quise acercarme más a él, romper esa barrera invisible que aún parecía existir entre nosotros. Y entonces lo hice. Me incliné hacia él, llevando mi mano libre a su mejilla. Su piel era cálida bajo mis dedos, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que el mundo se detenía. No había espacio para el miedo, ni para la incertidumbre, solo para la conexión que ambos sabíamos que era real. Cuando lo besé de nuevo, fue como si todo lo que había estado reprimiendo finalmente saliera a la superficie. No había dudas ni vacilaciones, solo una necesidad abrumadora de estar más cerca de él, de demostrarle que no estaba solo. Julián respondió con la misma intensidad, sus manos encontrando mi rostro mientras nuestros labios se movían al unísono. El beso fue lento al principio, lleno de una suavidad que hacía que cada segundo se sintiera eterno. Pero a medida que el momento se profundizaba, la urgencia comenzó a tomar el control. Podía sentir su corazón latiendo rápidamente contra mi pecho, una prueba de que esto no era solo una fantasía, sino algo tangible y real. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad, nuestras frentes aún juntas mientras intentábamos recuperar el aliento. Julián cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que parecía llevar consigo todo el peso de su incertidumbre. «¿Esto es real, verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Sí, es real», respondí, asegurándome de que mi voz reflejara la convicción que sentía en mi interior. Él abrió los ojos, y la pequeña sonrisa que apareció en su rostro hizo que mi corazón se acelerara aún más. Había algo en su expresión que me hizo sentir una mezcla de felicidad y alivio, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde podía ser él mismo, sin temor al juicio. El resto de la noche pasó en un susurro. Nos quedamos en el sofá, hablando en voz baja mientras el mundo exterior desaparecía. Julián me contó más sobre su vida,
sobre las veces que se sintió atrapado entre lo que los demás esperaban de él y lo que realmente quería. Yo compartí mis propias inseguridades, mis miedos y los momentos en los que sentí que nunca encajaría del todo. Había algo profundamente liberador en nuestra conversación, una sensación de conexión que iba más allá de las palabras. No había barreras entre nosotros, solo una comprensión mutua que hacía que cada momento se sintiera especial. Julián se relajó más a medida que hablábamos, su sonrisa volviéndose más frecuente, su risa más genuina. Cuando finalmente el cansancio comenzó a hacer mella, nos acomodamos en el sofá, nuestras piernas entrelazadas, mientras el calor de su cuerpo me envolvía. Su cabeza descansaba en mi hombro, y podía sentir la suavidad de su respiración contra mi cuello. Era una intimidad que nunca había experimentado antes, una conexión que no podía describirse con palabras. «Gracias por esto», murmuró Julián, su voz apenas audible. «¿Por qué?», pregunté, inclinando mi cabeza para mirarlo. Él levantó la vista y la sinceridad en sus ojos me dejó sin aliento. «Por no hacerme sentir que estoy solo, por aceptarme». Mi pecho se llenó de una calidez indescriptible, y sin pensarlo, llevé una mano a su rostro, trazando suavemente la línea de su mandíbula. «Nunca estás solo, Julián, no mientras yo esté aquí». Él sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de emoción, y en ese momento supe que habíamos cruzado una línea de la que no habría regreso. Pero en lugar de sentir miedo o incertidumbre, sentí una extraña mezcla de paz y determinación. Esto era real. Nosotros éramos reales. Y aunque el camino que teníamos por delante no sería fácil, estaba dispuesto a enfrentarlo si significaba estar a su lado. Nos quedamos en silencio después de eso, permitiendo que el momento hablara por sí mismo. La casa estaba en completa quietud. El único sonido era el suave latido de su corazón contra mi pecho. Y mientras el amanecer comenzaba a asomarse por las ventanas, supe que había encontrado algo que no estaba buscando, pero que necesitaba más de lo que podía imaginar. El amanecer llenó la sala con un resplandor cálido, bañando nuestras pieles con tonos dorados que parecían amplificar la quietud y la intimidad del momento. Julián seguía apoyado en mi hombro, su respiración suave y constante, mientras los primeros rayos de sol iluminaban su rostro relajado. Observé cada detalle de su expresión, la curva de sus labios, la forma en que su cabello se enredaba en su frente, los ligeros movimientos de su pecho al inhalar profundamente. No podía apartar la vista de él. Había algo hipnótico en verlo tan tranquilo, tan vulnerable, como si el peso del mundo que llevaba sobre los hombros se hubiera desvanecido por completo durante esas horas. Mi corazón se aceleraba cada vez que lo miraba, un recordatorio constante de lo mucho que significaba este momento para ambos. Finalmente, Julián abrió los ojos, parpadeando lentamente mientras se acostumbraba a la luz del sol. Cuando nuestras miradas se encontraron, una pequeña sonrisa apareció en sus labios, y supe que ese era el comienzo de algo completamente nuevo. «¿Cuánto tiempo llevas despierto?», preguntó con voz ronca, todavía teñida de sueño. «No mucho», mentí, porque en realidad no había dormido en absoluto. Había pasado toda la noche pensando en él, en nosotros, en lo que esto significaba. Julián se incorporó un poco, estirándose mientras dejaba escapar un suspiro. El movimiento hizo que nuestras piernas se separaran, y de repente sentí el vacío donde antes había estado su calor. Pero antes de que pudiera decir algo, él volvió a acercarse, esta vez tomando mi mano entre las suyas. «Anoche fue», comenzó, pero parecía que las palabras se le escapaban. En su lugar, apretó mi mano con fuerza, dejándome sentir la sinceridad detrás de su gesto. «Fue real», lo interrumpí, queriendo asegurarlo antes de que sus inseguridades pudieran ganar terreno. Julián asintió lentamente, su mirada fija en nuestras manos entrelazadas. «Nunca pensé que podría sentirme así con alguien», confesó.
su voz suave pero cargada de emoción. Siempre creí que tenía que esconder esta parte de mí, pero contigo es diferente. Mis dedos rozaron los suyos, un gesto pequeño pero significativo que parecía reconfortarlo. Tienes derecho a ser quien eres, Julián. No tienes que esconderte de mí, ni de nadie. Él levantó la vista, y la intensidad en su mirada me dejó sin aliento. Era como si buscara algo en mí, algo que lo anclara a este nuevo terreno que estábamos explorando juntos. Y entonces, sin previo aviso, se inclinó hacia mí y presionó sus labios contra los míos. El beso fue suave al principio, como una promesa silenciosa, pero a medida que el momento se profundizaba, sentí cómo la urgencia comenzaba a tomar el control. Sus manos se deslizaron hacia mi rostro, sosteniéndome con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su contacto. Yo respondí con la misma pasión, dejando que todo lo que sentía fluyera a través de ese simple gesto. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad, nuestras frentes aún juntas mientras intentábamos procesar lo que acababa de ocurrir. Julián sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de calidez, y me di cuenta de que nunca antes lo había visto tan feliz. «Esto no es solo un momento, ¿verdad?», preguntó, su voz teñida de esperanza. «No, no lo es», respondí con firmeza, asegurándome de que entendiera que estaba tan comprometido con esto como él. Nos quedamos en silencio por un rato después de eso, disfrutando de la calma que nos envolvía, pero incluso en la tranquilidad del momento, podía sentir el peso de las decisiones que tendríamos que tomar, las conversaciones que tendríamos que enfrentar. Habíamos cruzado una línea, pero el mundo fuera de estas paredes no sería tan indulgente como nosotros mismos. Julián parecía leer mis pensamientos, porque se apartó ligeramente y me miró con seriedad. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó, su tono reflejando la incertidumbre que ambos sentíamos. Tomé un momento para considerar mi respuesta, queriendo ser honesto con él. «No lo sé», admití, «pero lo que sí sé es que no quiero perder esto. No quiero perderte». Él asintió, su expresión suavizándose mientras sus dedos rozaban los míos. «Yo tampoco quiero perderte, pero ¿y si Diego se entera? ¿Y si no lo entiende?». La mención de mi hermano trajo una nueva capa de complicaciones a nuestra situación. Diego y Julián habían sido amigos durante años, y aunque siempre habíamos tenido una buena relación, sabía que esto podría poner a prueba todo lo que habíamos construido. «No tenemos que apresurarnos en nada», dije finalmente, mi voz calmada. «Podemos tomarnos el tiempo que necesitemos para averiguar cómo manejar esto. Lo importante es que estemos juntos en esto». Julián pareció relajarse ante mis palabras, y la sonrisa que me dirigió me llenó de una nueva determinación. Había algo en él, algo en la conexión que compartíamos, que valía la pena proteger, incluso si eso significaba enfrentar desafíos que nunca antes había considerado. Esa mañana, mientras el sol seguía subiendo en el cielo, decidimos que daríamos un paso a la vez. No teníamos todas las respuestas, pero lo que sí teníamos era el compromiso de enfrentarlo juntos. Y mientras lo observaba caminar hacia la cocina para preparar café, supe que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar.